Aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino efectúa las siguientes funciones: produce células sexuales llamadas óvulos, elabora hormonas sexuales femeninas llamadas estrógenos y progesterona, implanta y desarrolla el óvulo fecundado hasta originar un nuevo ser humano con capacidades para sobrevivir fuera del seno materno. El aparato reproductor básico de una mujer consta de ovarios, trompas de falopio, útero, vagina y vulva. Los ovarios son dos pequeñas estructuras en forma de almendra que miden aproximadamente 5 centímetros de longitud. Se localizan a cada lado de la cavidad pélvica y se mantienen en su sitio sostenidos por un ligamento que se encuentra fijo a la pared externa del útero. Cada ovario tiene una doble función, ya que produce tanto óvulos como las hormonas de estrógeno y progesterona. Los óvulos se encuentran diseminados por todo el tejido ovárico. Aproximadamente cada 28 días solo uno de ellos se desarrolla, madura y es liberado hacia las trompas de falopio en un proceso llamado ovulación. Trompas de falopio u oviductos son dos estructuras tubulares de aproximadamente 12 centímetros de longitud que comunican al ovario con el útero matriz. La función de estos son transportar el óvulo hasta el útero una vez que haya sido liberado del ovario. Útero o matriz es un órgano muscular hueco en forma de pera invertida que ocupa una posición central en la cavidad pélvica y mide aproximadamente 8 centímetros de largo por 5 centímetros de diámetro. Su función es la de permitir la implantación del óvulo fecundado, así como propiciar las condiciones para el crecimiento y desarrollo del embrión hasta el momento del parto. Durante el embarazo, conforme el embrión va creciendo, las paredes del útero van distendiendo, lo cual aumenta muchas veces su tamaño normal. Cuando el óvulo no es fecundado, el revestimiento vascular interno degenera y sale del cuerpo durante la menstruación. Después de cada ciclo menstrual, el endometrio vuelve a formarse y se prepara así nuevamente para reiniciar el ciclo o recibir un óvulo fecundado. Vagina es un órgano tubular que se comunica con la parte inferior del útero. La vagina tiene una pared muscular elástica que puede distenderse, ya sea durante el coito o especialmente durante el nacimiento cuando constituye en el canal del parto. La vagina comienza en la vulva. A cada lado del orificio vaginal se encuentran los labios mayores y menores de la vulva, cuya función primordial es cubrir y proteger el orificio vaginal, además de recibir sensaciones placenteras durante el acto sexual. Los labios mayores emergen en un ángulo superior de la vulva, en una prominencia de tejido gráceo localizada en el hueso púbico y llamada monte de Venus. En la parte anterior de los labios menores se fusionan para formar el prepucio del clítoris, órgano formado, al igual que el pene, es un tejido eréctil y de gran cantidad de terminaciones nerviosas. Gametogénesis. Una función principal de los órganos sexuales, tanto ovarios como testículos, es la producción de células llamadas gametos, que son óvulos y espermatozoides, las cuales intervienen determinadamente en la función reproductora. El proceso de formación de células sexuales se denomina gametogénesis, que es igual, la génesis igual al origen y el gameto igual a la célula sexual, y comprende la espermatogénesis, o sea, el origen del espermatozoide, y la ovogénesis, el origen del óvulo. Espermatogénesis. En hombres y mujeres, la pubertad marca el inicio de la madurez sexual. Cuando eso ocurre, la hipófisis empieza a producir hormonas que estimulan a los órganos reproductores, las cuales se preparan entonces para el inicio de la vida reproductora. En el hombre, se inicia la producción de espermatozoides en el testículo, en donde se encuentran varios y cientos de tubos llamados seminíferos, en cuyas paredes se localizan las espermatogonias, las cuales inician el proceso. Las espermatogonias son células diploides y se dividen por mitosis para dar origen a las células también diploides, la mayoría de las cuales crecen y se transforman en espermatocitos primarios y espermatocitos secundarios. La mayoría de las células crecen y se transforman en espermatocitos primarios. Cada espermatocito primero se divide por meiosis y se originan dos espermatocitos secundarios, que ya son células haploides. Durante este proceso, en la primera división meiótica, es cuando ocurre el entrecruzamiento de los cromosomas. Durante la sinapsis, los cromosomas se unen tan íntimamente que logran intercambiar material genético y en ocasiones hasta fragmentos de cromosoma. Durante la segunda división meiótica, cada espermatocito secundario se divide en, a su vez, dos espermatozoides, con lo cual se forman 4 gametos. La célula que va a constituir el gameto pierde la mayor parte del citoplasma. Prácticamente queda solo el núcleo celular, el cual contiene el material genético en forma de gránulos o hilos de cromatina. El núcleo se ovala y se forma un segmento intermedio y un filamento o cola, y es así como queda constituido el espermatozoide maduro.
Ovogénesis. La ovogénesis es la formación del gameto femenino. Las ovogonias son células germinales inmaduras que dan origen a los óvulos. Estas células se encuentran en los ovarios, cada una de ellas dentro de una estructura que los envuelve, el folículo de Graf. En los primeros meses de desarrollo embrionario, las ovogonias inician su desarrollo en los ovarios de la niña, convirtiéndose en ovocitos de primer orden. Cuando llegan a esta etapa, el desarrollo se suspende para continuar muchos años después hasta el inicio de la pubertad. A partir de la pubertad, la hormona folículo estimulante produce hipófisis, estimula el ovario que cada mes se hace un folículo que reanude el desarrollo de una célula sexual, óvulo. La maduración de los óvulos en los ovarios es alterna, es decir, un ciclo el ovario el derecho madura un óvulo y al siguiente lo hace el ovario izquierdo, y así sucesivamente, aunque hay casos en los que un solo ovario libera más de un óvulo o bien, en otras ocasiones, los dos ovarios de manera simultánea maduran y liberan un óvulo cada uno. Cuando estos óvulos son fecundados es cuando se ocurren los nacimientos múltiples. El proceso de ovogénesis es a grandes rasgos como a continuación se describe. La primera parte del proceso de ovogénesis es durante la etapa fetal. Las ovogonias se reproducen en el ovario por mitosis. Las ovogonias son células diploides que al aumentar de tamaño se convierten en ovocitos primarios. La segunda parte es al iniciar la pubertad. Algunos folículos empiezan a madurar influidos por la hormona folículo estimulante que se produce en la hipófisis. El ovocito completa su primera división meiótica y origina dos células, una menor llamada primer glóbulo polar y una mayor llamada ovocito secundario. El ovocito secundario, que es ya una célula con la mitad del número de cromosomas haploide, continúa su desarrollo hasta convertirse en un óvulo maduro, el cual es liberado del ovario para su eventual fecundación. La influencia hormonal en el aparato reproductor femenino. El desarrollo sexual de la mujer se inicia cuando la hipófisis comienza la secreción de hormonas que directamente inciden sobre los órganos reproductores, a saber, la hormona folículo estimulante HFE y la hormona luteinizante HL. Este proceso comienza en la pubertad. Cada periodo menstrual, la HFE estimula uno de los miles folículos de Graf que se encuentran diseminados en el tejido ovárico para que madure el óvulo que se localiza en su interior. Conforme el folículo de Graf elegido sigue recibiendo HFE, va creciendo y secretando estrógenos. A medida que el folículo crece, se mueve hacia la superficie del ovario, donde aparece como una vesícula llena de líquido que se rompe con la consiguiente liberación del óvulo maduro, produciéndose así la ovulación. El folículo roto después de la ovulación es estimulado por la HL para convertirse en un cuerpo lúteo amarillo, el cual produce estrógenos y principalmente progesterona. El estrógeno producido por el folículo en desarrollo estimula el aumento de volumen de la mucosa interna en el útero. Al mismo tiempo, la progesterona estimula las glándulas endometriales, que por ello secretan nutrientes que serán absorbidos por el embrión si el óvulo es fecundado. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo amarillo degenera y deja de producir hormonas, por lo que el nivel de estas disminuye, el endometrio deja de ser irrigado, las células mueren y las arterias dañadas se rompen, provocando entonces una expulsión de sangre y recubrimiento uterino degenerado denominado menstruación. Algunas hormonas sexuales femeninas que influyen en la reproducción es la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la prolactina, la oxitocina, el estrógeno y el estrógeno progesterona. Ciclo menstrual. El ciclo menstrual es una secuencia de procesos que preparan y mantienen el útero en condiciones adecuadas para implantar y desarrollar el óvulo fecundado. Normalmente dura entre 28 y 30 días y consta de las siguientes fases. Fase destructiva. Cuando no hay fertilización del óvulo, el cuerpo lúteo involuciona y deja de producir progesterona. La falta de esta hormona ocasiona la degeneración del endometrio, el cual se descama y es expulsado, produciendo así la menstruación. Esta fase dura en promedio de 4 a 5 días. El sangrado menstrual se debe al rompimiento de los vasos sanguíneos y principalmente al desprendimiento del tejido endometrial. Fase folicular. Cuando el endometrio se ha desprendido completamente, el flujo menstrual cesa y la capa endometrial vuelve a ser delgada. Mientras tanto, la hipófisis ha enviado para entonces HFE a los ovarios, lo que inicia el desarrollo del folículo y con ello la producción de estrógeno. Esta hormona provoca que la delgada pared del útero empiece a engrosarse lo suficiente para que se pueda implantar el óvulo fecundado. Fase lútea. Una vez que ocurre la ovulación, la hormona luteinizante
convierte el folículo roto en cuerpo lúteo amarillo, el cual empieza a producir progesterona. Gracias a la acción de esta hormona, el útero se prepara para recibir el óvulo fecundado. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo degenera y los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen sensiblemente, por lo cual se reinicia la fase destructiva y con ello un nuevo ciclo. Trastornos del aparato reproductor femenino. Poco antes de la menstruación, algunas mujeres experimentan ciertos malestares como depresión, irritabilidad, dolor de cabeza, insomnio, cansancio, erupciones cutáneas, entre otras, los cuales desaparecen una vez que se inicia la menstruación. Esta serie de trastornos se conoce como síndrome premenstrual. La endometriosis es un padecimiento doloroso que se presenta en algunas mujeres cuando pequeños fragmentos del tejido endometrial emigran a otros sitios. De todos los trastornos que se padecen en los órganos reproductores femeninos, el cáncer uterino es quizá el de mayor gravedad. En nuestro país cobra miles de vidas anualmente. Cada mujer en edad reproductiva debe someterse al Papá Nicolau, un examen que consiste en practicar un raspado de células. Asimismo, se debe evitar factores de riesgos como el virus del papiloma humano, que produce las verrugas genitales y en las mujeres induce al cáncer del cérvix o cuello uterino. Igualmente son factores de riesgo las relaciones sexuales sin el uso del condón, así como las que se realizan a temprana edad. El tipo de cáncer más común es el mamario. Algunos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad son obesidad, alimentos ricos en grasas, exposición a radiación, determinadas sustancias químicas, tabaquismo, entre otras. Cuando el cáncer de mama se diagnostica en una fase temprana, el 80% de los pacientes sobreviven, pero si no se logra detectar a tiempo, el índice de mortalidad aumenta considerablemente.